voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Te has preguntado en las últimas semanas, en los últimos meses, si verdaderamente estás viviendo la voluntad del Padre bendito celestial en tu vida? ¿O a lo largo de tu vida te has preguntado en algún momento si estás poniendo en tu vida la voluntad de Dios? ¿Estás dejando que fluya y viviendo la voluntad de Dios en tu vida? Bienvenidos, vamos a meditar la bendita palabra del Señor. Amén y amén, mis hermanos. Así dice la palabra del Señor, que la voluntad de nuestro Señor es buena, agradable y perfecta. Pero meditemos, te invito a que meditemos en esta hora estos cuatro versículos bíblicos, y dos de ellos se encuentran en Mateo capítulo 26, versículos 41 y 42. El siguiente que vamos a estar meditando está en Salmos 48 y el siguiente es Romanos 12:2. Señor, en esta hora, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, nos dirija y nos conduzca a entender, a meditar y profundizar en tu palabra y a ponerla viva para que sea viva y eficaz en nuestra vida, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así le dijo el Señor Jesucristo a nuestro Dios y Padre. Qué hermoso cuando podemos decirle al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. Así como el salmista David le decía al Señor precisamente en este Salmo 48. Mira qué hermoso dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué precioso poderle decir así al Señor. Qué hermoso poderle decir de verdad así al Señor, mis queridas hermanas y hermanos, amigos y amigas que nos escuchan. Es tan importante buscar el rostro del Señor en oración y poderle decir: Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué importante decirle así. Esto está hablándolo en una forma presente, ¿verdad? Pero si no es así en alguna de las vidas, ¿verdad?, que escuchen esta palabra, si no está siendo así, dile al Señor: quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque aquí el salmista David está declarando en tiempo presente en su vida que le ha agradado hacer la voluntad del Señor. Pero qué importante es decirle nosotros al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Amén, gloria a Dios. Te vuelvo a repetir así rapidísimo este Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué precioso cuando la ley de Dios, que es su palabra bendita, está en el centro de tu corazón. Que es el centro de tu corazón la palabra de Dios. Porque esta nos guiará, nos enseñará a tomar buenas decisiones. Porque Dios es bueno, es perfecto y Él no se equivoca. Amén. Gloria sea el Señor. Ese sería el primer versículo en el cual estamos meditando en Salmos 48, que es importante decirle al Señor, como el salmista David, que él estaba feliz y gozoso de agradar y le agradaba hacer la voluntad del Señor. Pero, ¿qué te parece este ejemplo de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Qué te parece ese ejemplo que lo encontramos en Mateo capítulo 26? Versículos 41 y 42. Y antes de ir al 42, primero vamos a meditar en el 41. Fíjate de bien que dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Así dice la palabra del Señor, dice: velad y orad. Perdón, el 42. Primero vamos a ir al 42, ¿ok? Dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¡Wow! Gran enseñanza de nuestro Maestro, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, y le dijo a su Padre Celestial: Señor, ¿verdad? Así es como debemos ir tú y yo, y decirle: Señor, yo no quisiera pasar esta situación. A mí no me agrada estar en esta situación, Señor, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad. O bien decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre mío. Antes de tomar decisiones es importante siempre
mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de YouTube, orar a Dios. ¿Para qué? Es que Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios te ama, Dios no quiere que estés en una situación que no es agradable. Dios no quiere que estés en una situación que no te beneficie, que no te bendiga. Dios quiere que seas bendecido, que seas prosperado, que seas levantado. Pero sabes, muchas de las veces en la vida, en la forma que está esa persona en tal o cual circunstancia, es porque muy probablemente no oró al Señor para saber si la voluntad, eso que iba a ser, el paso que iba a dar, era la voluntad de Dios. Y bueno, aquí nuestro Señor Yeshua se sabe perfectamente que estaba escrito y que Él tenía ya que pasar este trago amargo, pero recordemos que así como nosotros ahorita tenemos una vida en carne, Él tuvo esa vida en carne. Él fue ese hombre, ¿verdad? Que también le dolían las cosas, que también tenía emociones, tenía sentimientos, que también a lo mejor se preocupaba, se entristecía, ¿verdad? Porque era humano. Entonces en su humana debilidad, se puede decir, pero todas sus debilidades las llevaba delante de su Padre Celestial. Y ese versículo es poderoso cuando le dijo así a su Padre Celestial, ese que leíamos en Mateo 26:42, le dice otra vez, fue y oró. O sea, ya había ido ahora, ¿sabes? Pero le quedó carga, le quedó tal vez angustia, le quedó preocupación y él se quiso asegurar de que su corazón se vaciara en su Padre Celestial. Y así claramente lo dice otra vez, por segunda vez así lo dice, tal cual que lo dice así. Mateo versículo 26, 42. Mateo capítulo 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Sí? Ahí está muy claramente, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de YouTube, cómo es que tenemos que pedirle al Padre que se haga su voluntad en nuestra vida y no la de nosotros. Amén. Quiero que leamos y meditemos el versículo que está anterior al que estamos leyendo, que es el 42. Vamos a leer el 41, fíjate bien. Ahí está uno de los remedios que el Señor nos da. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está puesto, pero la carne es débil. ¿Sabes dónde muchas de las veces encontramos la respuesta de nuestro Padre Celestial para vivir la voluntad de Él en nuestra vida? Orando. La mayoría de las veces, y si no es casi siempre, orando y velando. Es tan importante que estemos en un continuo oración al Señor en todo momento, en todo tiempo de nuestra vida. Si vamos a girar a derecha o a izquierda, decirle, Señor, ahora yo voy a girar a la derecha, Señor, será correcto, está dentro de tu voluntad, Señor, que gire a la derecha o a la izquierda. Y algo que equivale a esto, primeramente, es la oración al Padre, la comunión que tengamos con el Señor a través de hablar con Él, que es la oración. Y estar velando, pidiendo en todo momento, ¿verdad?, al Señor por nuestra vida, para que podamos lograr y realizar la voluntad del Padre, porque esta es buena, agradable y perfecta. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere librar de circunstancias dañinas, de circunstancias difíciles, de torpezas por nuestra humana debilidad. Él nos quiere guardar, cubrir, ¿sabes? ¿Cómo? En su voluntad, porque dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y fíjate cómo dice Romanos 12:2, que es el cuarto versículo y con el que vamos a terminar y cerrar y meditando. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor que no nos conformemos a como este siglo vive, a como este sistema está viviendo, a como esta humanidad está caminando. Dice, no se conformen.
porque mi voluntad que es buena, agradable y perfecta, dice Dios, mi voluntad que es buena, agradable y perfecta, que esa voluntad mía que es buena, agradable y perfecta es para ustedes. Pero ¿dónde la van a encontrar? Ya lo decíamos hace un momento, por medio de la oración, velad y orad. Y uno de los siguientes cosas importantes en nuestra vida es su palabra, después de la oración, después de hablar con Él, siempre orando. Porque muchas de las veces se nos hace difícil hacer la voluntad del Padre, porque a lo mejor no lo hemos buscado en oración y no tenemos la paz de Dios en nosotros, ¿verdad? Pensando que eso es lo correcto y lo bueno y que esa decisión que vamos a tomar es lo que tiene que ser, y a lo mejor no es la voluntad de Dios. Pero ¿sabes cómo vas a encontrar la voluntad de Dios? Vuelvo a repetirlo, velando y orando. Y aquí dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vas a renovar tu mente? ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? ¿Cómo vas a renovar tu manera de vivir, tu forma de vida? ¿Cómo fuiste enseñado? A través de la palabra del Señor. Y ahí vas a encontrar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y tenemos el gran ejemplo de nuestro Maestro Yeshua Jesús, que le dijo, ya lo leíamos ahorita, que le dijo a su Padre Celestial: Señor, yo quisiera que pases de mí esta copa, pero si no está en ti, que sea tu voluntad, bueno, está bien, decía el Señor, ¿verdad? El Señor Yeshua, el Señor Jesús, yo me someto a tu voluntad. Y muchas de las veces, ¿por qué nos cuesta, hermanos y hermanas, amigos y amigas de YouTube, vivir o cumplir la voluntad del Señor? Porque muchas veces, de las veces, ¿sabes por qué? No nos gusta someternos a lo que el Padre dice en nuestra vida. Y sabes, es una oración que aparentemente es fácil de hacer y tendría que ser fácil de hacer, pero no muchas de las veces se ora de esa manera. Se ora y se pide lo que se necesita, pero siempre al final de orar y pedir lo que uno ocupa, necesita o lo que uno quisiera, es decirle: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Esa es la oración. Yo creo que no hay más oración más perfecta que de esa manera. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice el Señor. Así lo dijo el Señor Jesús a su Padre: estoy pasando esto, Señor, y no quisiera pasarlo, Padre mío, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué importante nosotros como hijos e hijas de Dios también decirle hacia el Señor, ¿verdad? ¿Has meditado en estas últimas semanas, en estos últimos meses o en estos últimos años, si estás viviendo la voluntad del Padre Celestial en tu vida? ¿Has meditado si es correcto que tú estés con la persona que está dentro de la voluntad de Dios? ¿Has orado al Señor y has dicho: Señor, es la voluntad tuya que siga con ese noviazgo que tengo? ¿Has orado al Señor? Señor, incluso los chicos, los jóvenes, cuando van a entrar a la escuela: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, Señor, porque quiero pedirte que me ayudes, me dirijas, me conduzcas a la carrera que voy a decidir de terminar de estudiar. Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Señor, voy a hacer el examen para esto, pero quiero, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y decirle así, porque dice tu palabra que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Estás tomando buenas decisiones que sean dentro, mi hermano, mi hermana, dentro de la voluntad de Dios? Porque, ¿sabes? La voluntad de Dios es grande, es enorme, es maravillosa, y esta nos guarda, esta nos protege. Pero muchas de las veces nos inclinamos, ¿verdad?, a aferrarnos a pedir esa oración, a decir: Señor, yo quiero esto y te pido esto y te pido esto. Y muchas de las veces en nuestra oración está lejos de decirle: Señor, pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén, gloria a Dios, como le decía el salmista David, que también ya acabamos de meditar ese versículo, que le decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que podamos decirle al Señor, mis hermanos y hermanas: Señor, el hacer tu voluntad, Padre mío, me agrada. Y por eso yo te pongo en oración tal y tal cosa, Señor. Pero al final de tu oración, es importante que digas al Padre Celestial, al Padre bendito, eterno, todopoderoso: pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén. En cualquier circunstancia, la decisión que vayas a tomar, vas a hacer un cambio de trabajo. Señor, es tu voluntad que ya salga de este trabajo en el que estoy. Oh, Señor, es tu voluntad
o estás en uno y estás por decidir entrar a otro. Señor, ¿es tu voluntad que me salga de este trabajo y entre al otro? O estás buscando trabajo y entonces decirle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad, Padre mío, que entre a este lugar o entre a este? ¿A dónde tengo que hacer, Señor, mi trámite para este trabajo, Señor, mi examen o mi prueba o lo que hagan? Amén. Es tan importante porque después, sabes, nos metemos en unos líos tremendos. Es tan importante decirle al Señor, una persona que está a punto de divorciarse, ¿verdad? Y hay muchos casos ahí, no quiero entrar en el tema tanto porque a lo mejor el caso es de que si ya está sufriendo mucho maltrato del esposo a la esposa y dice yo ya no puedo más con esta situación, yo quiero estar bien con mi familia, pero mira Señor, y por eso digo, es abundar más, sería otro video, sería otra situación. Pero en un dado caso de que haya solución, que a lo mejor probablemente incluso pueda haber muchas heridas o pueda haber muchas lastimaduras en el alma y en el corazón, pero puede haber solución. Señor y Padre mío, ¿es tu voluntad o está dentro de tu voluntad que me divorcie? Y con eso vuelvo el reitero, no quiere decir que estoy generalizando. En algunos casos, desafortunadamente y desgraciadamente, es que tiene que ser así por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiere librarte y guardarte de esa situación difícil que estás pasando en ese momento. Porque a lo mejor ya la cuestión ahí que estás viviendo, la situación ya es mucho y el Señor te quiere bendecir y guardar, ¿verdad? Ayudar para que no estés viviendo, porque la voluntad de Dios no es que estés viviendo una tragedia en tu matrimonio, ¿verdad? Pero también la voluntad de Dios es que esos matrimonios que son lastimados, que son heridos por los mismos cónyuges entre uno y otro, sean reparados, sean restaurados, sean levantados. Pero sabes, en toda situación, en todo momento, en toda cuestión de nuestra vida, es tan importante decirles, mi hermano, mi hermana, a Dios, Señor, ¿es tu voluntad tal cosa? Señor, es tu voluntad y mira, Señor, yo quiero esto y esto en mi vida y Padre, voy a realizarlo, pero ve delante de mí y ayúdame a discernir, ayúdame a notar, a darme cuenta por medio de lo que tú me muestres, las circunstancias, las situaciones, si esto que voy a emprender, si esto que voy a hacer, si esto que voy a dejar, esto que voy a soltar o esto que voy a retomar, es tu voluntad, Señor. Amén. La gloria sea el Señor, mi hermano, mi hermana. Espero que esta palabra sea de gran bendición y edificación para tu vida, así como lo es para mi vida. Al final, o por aquí en este tiempo, les voy a dejar los versículos bíblicos que estuvimos analizando, meditando, por si tú gustas volverlos a reafirmar, volverlos a leer, y que el Santo Espíritu Dios, el Espíritu Santo del Todopoderoso, sea hablando a nuestras vidas por medio de su bendita palabra. Amén. Bendiciones. Nos vemos en un siguiente video. La paz de Dios sea sobre tu vida. Guarde tu corazón y tu mente. La presencia de nuestro divino Padre Celestial te acompañe en todo momento, en toda circunstancia. El Señor les bendiga. Bendiciones. Hasta luego.